Marcela. Bien. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Vamos a romper entonces el paradigma hoy de que la salud mental, ¿sí? De la psiquiatría, solo se trata de fármacos, la manera de resolverlo. Ustedes saben que yo soy Estela Benítez, soy naturópata y nosotros abordamos las enfermedades desde su propio origen y tratamos de reequilibrar el organismo para poder desestimar esos síntomas que nos está trayendo malestares y vamos a hablar hoy de cómo los nutrientes activos, o sea, los nutracéuticos, son la llave para regular la inflamación cerebral y el estado de ánimo, que por supuesto tiene muchísimo que ver. Bueno, hay muchísimos estudios científicos al respecto, que yo los voy a invitar si quieren sacar screen de la pantalla, para que puedan seguir su investigación, ir viendo que esto que yo les comento tiene respaldo científico, no es algo que a mí se me antoja decir por amor al arte, sino que hay un montón de información que ustedes después sigan haciendo su propia investigación. Hoy en día se habla muchísimo de cómo la microbiota influye en el autismo, en el TDAH y otras enfermedades de trastornos neurológicos que justamente tienen que ver con el tema del día de hoy. Vamos a empezar para los que nunca han visto un video de nuestro canal, ¿qué es la nutracéutica? ¿Sí? ¿Es un alimento o es la parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o de salud en general, incluida la prevención y tratamiento de enfermedades? Esto no es un fármaco, no es sintético, es un concentrado de origen natural, como por ejemplo el omega 3, la curcumina, los probióticos, ¿sí? Entonces no estamos hablando de comer sano nada más, sino que vamos a hablar de dosis terapéuticas de estos compuestos bioactivos que van a actuar a nivel molecular en el cerebro. Hoy en día en el mercado existen muchos laboratorios especializados como Fusion que desarrollan productos con respaldo científico y registros sanitarios. Hay estudios al respecto. Entonces, como dije recién, no vamos a hablar solo de comer sano, sino también de cómo la nutracéutica nos puede aportar un apoyo en este plano. Entonces, vamos a estudiar así bien sintético cómo funciona el sistema nervioso, ¿sí? Ustedes saben que el cerebro se conecta con todo el cuerpo, de hecho las sensaciones que tenemos en la piel y demás, vienen a llegar esta información desde donde uno toca el tacto, el olfato, el gusto, a través de neuronas, ¿sí? Que son hilitos de neuronas que forman el sistema nervioso, estos cables que mantienen y llevan y traen toda la información y desde ahí el cerebro sabe que tiene que mandar a cada parte del organismo, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación con un cable, el cable es lo de adentro, ¿no? Lo que transporta la energía, la electricidad, y está recubierto con un revestimiento que por lo general es plástico. Esto en el cable de la conexión eléctrica. Ahora, nuestro cuerpo tiene algo muy similar a esto, este cableado, que está compuesto por el axón, que sería el cable, esto es lo que conecta directamente el sistema nervioso, es una fibra, un hilo que va a conectar directamente desde el extremo que llegue con el cerebro y se van a ir ramificando y van apareciendo toda una estructura que si uno estudia el sistema nervioso va a ver que es como un enraizamiento, ¿sí? Esto es simplemente la llevada de información desde todo el cuerpo hacia el cerebro y así es como él sabe qué nutrientes enviar a cada lugar o lo que tiene que reconstruir. El dolor nos indica a nosotros de que hay un problema en la zona que duele y así es como el cerebro entiende que hace falta reparar, enviar nutrientes, enviar sangre, enviar linfa, ¿sí? A la zona en cuestión. Entonces también el dolor a nosotros nos alerta de que nos quedemos quietos en esa parte, porque si me muevo me duele. Entonces, si yo me dejo de mover, le habilito la posibilidad a el cerebro que genere la reparación. Si yo estoy moviendo algo que duele, todo lo que se está enviando ahí, los nutrientes en ese movimiento, no se puede trabajar para interconectar esos tejidos nuevamente. Por eso es una alarma que nos indica reposo, ¿sí? Ahora, hay dolores y dolores. Después vamos a hablar más de esto en otras charlas. Bueno, el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo, ¿sí? No es solamente hacer ejercicio, el 20% lo usa el cerebro y esto va a depender completamente de la glucosa, de los ácidos grasos y los aminoácidos que provienen de la alimentación, ¿sí? ¿De dónde saca la materia prima el cuerpo para hacer estas reparaciones? De lo que comemos, básicamente. Entonces, un dato clave, la mielina, que es el revestimiento de nuestro sistema circulatorio, que es la vaina de nuestros cables,
está formada por lípidos, por grasas, ¿sí? Entonces, si no hay nutrientes, van a haber cortocircuitos en estos nervios, porque es como si tuviéramos los cables pelados, ¿sí? Por eso me parecía importante como poder mostrarles en este ejemplo visual el ejemplo de cómo es la correlación con un cable que todos conocemos en relación a nuestro sistema nervioso. Pasamos entonces a cuáles son los neurotransmisores y los nutrientes que hacen falta en esta doble vía. Por un lado, la serotonina, que nos provoca la felicidad o la calma, se fabrica con triptófano, que es un aminoácido esencial que solo viene de lo que comemos, o sea, el cuerpo no lo puede fabricar a ese aminoácido, es uno de los esenciales. Por otro lado, la dopamina, la motivación, el placer, se fabrica con tirosina, que está presente en la proteína, y esto es re importante porque a mí sinceramente me preocupa mucho la gente vegana, porque el cuerpo tiene que hacer autofagia para conseguir esa proteína animal que no está consumiendo para poder ir reciclando ese sistema nervioso y empiezan a haber carencias nutricionales en otras áreas, tarde o temprano necesitan suplementar con alguna proteína animal en algún momento. Pero bueno, por otro lado, el GABA, que nos genera la relajación, ¿sí? Necesita glutamina y vitamina B6 principalmente. Estos son nutrientes esenciales que nosotros necesitamos y muchas veces no sabemos si el alimento que estamos comiendo contiene todo esto, ¿sí? Ahora, si una persona come carne, come proteína animal, de seguro lo tiene. Entonces es importantísimo para el sistema nervioso el consumo de estas grasas. Se está viendo ahí qué pasa en las diapositivas, ¿cierto? Porque a veces me falla, avísenme si, Aide, si se está viendo el gran descubrimiento del eje cerebro-intestino, así prosigo. No te estoy viendo corazón, así que mandame. Se está viendo, sí, Perfecto, muy bien. perfecto. Entonces, este gran descubrimiento que se ha hecho hace muy poco tiempo, le hablo después del 2000, esto que les estoy hablando, entiende que el cerebro, ¿sí? Que es el que envía las señales hacia el resto del cuerpo y las recibe también de él, está directamente conectado a través del nervio vago con el intestino. Y el intestino, a su vez, también capta información de cómo está el estado de salubridad en cuanto a lo que es digestivo y envía esta información al cerebro. Entonces, esta es la doble vía, ¿sí? Que tenemos. Y nosotros entendemos que si el intestino tiene su propio sistema nervioso, por eso se le llama el segundo cerebro, la comunicación bidireccional que hay entre el intestino y el cerebro habla de que mucho de lo que nosotros pensamos, racionamos, tiene que ver con lo que está pasando en ese intestino. ¿Y qué es lo que pasa en el intestino? Vamos a estudiar hoy un poquito más de eso entonces. Por un lado, nuestros fabricantes internos, dice acá, la microbiota, está formada por 100 billones de bacterias en el colon, ¿sí? De más de 1000 especies diferentes. Estas bacterias fermentan la fibra que consumimos y producen ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, acetato y propionato. Y ustedes dicen, ¿para qué me sirve saber eso? Simplemente para que entiendan la importancia de la microbiota. El butirato, por ejemplo, es el combustible favorito de las neuronas porque repara la barrera hematoencefálica, que es lo que separa al cerebro de cualquier agente externo que pueda estar circulando en la sangre que nos puede llegar a causar una intoxicación. Es la barrera que muchas veces algunas drogas atraviesan para lograr efectos psíquicos. Una microbiota dañada, con disbiosis, por ejemplo, produce endotoxinas, ¿sí? Que atraviesan la barrera intestinal, que causan inflamación sistémica y que llegan también al cerebro generando lo que nosotros podemos llamar como niebla mental, depresión, resistente a tratamientos. Hay gente que recibe fármacos para tratar la depresión, por ejemplo, y no les hace efecto, no funciona. Y no es que no funciona la medicación porque la medicación esté mal, sino porque no está atacando el verdadero problema de raíz, que es esta microbiota. Por suerte, gracias a Dios, nosotros tenemos, gracias a Álvaro también y a Fusion, tenemos herramientas para poder nutrir esto. Entonces, hay trastornos psiquiátricos y de nutrición. Si nosotros tomamos el eje del hipotálamo, la pituitaria y el adrenal, los suprarrenales saben que son glándulas que están sobre los riñones, que es lo que manda la adrenalina. ¿Vieron cuando ustedes están en una situación de mucho estrés?
se activa la suprarrenal, es la adrenalina, porque es lo que le permite a nuestro cuerpo tener todos los recursos a disposición por si hubiera que huir o luchar contra algo que nos amenaza, ¿sí? Eso es parte de, es instintivo. Ahora, no distingue el cerebro ni el intestino si eso que nos está amenazando proviene de un factor externo, si es del tránsito, si es del noticiero, si es de la pelea con un compañero de trabajo o con los hijos, con la vida misma, no lo distingue, pero siempre que se activan las suprarrenales, provocan esta adrenalina que nos va a dar a nosotros la posibilidad de resolver eso en caso de tener que huir. De huir. Entonces, la pituitaria y la adrenalina entre sí, ambas regulan el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Lo que la dispara. Entonces, la microbiota intestinal regula la expresión genética de este eje a través de metabolitos, ¿sí? Que van a actuar como mensajeros químicos. Entonces, de repente hay una amenaza, sale la adrenalina para que podamos responder, de repente termina esa amenaza y se contrarresta eso y nos calmamos, nos relajamos. Siempre después de un shock de adrenalina tenemos como un desgaste físico. Puede quedar el cuerpo como tembloroso, puede quedar como agotado, ¿sí? Una vez que baja ese cortisol. Entonces, cuando hay disbiosis intestinal, este eje se va a desregular y esto va a generar un aumento crónico de cortisol. Es decir, aunque no estemos en situaciones de peligro, el cortisol se mantiene alto todo el tiempo y se generan estos disparos de adrenalina que causa un desgaste a nivel neurológico importante. Entonces, necesitamos equilibrar esto. Ansiedad, el estrés sostenido, ¿sí? Genera daño neuronal si se sostiene en el tiempo. Entonces, el hipocampo y la corteza prefrontal se van a dañar y vamos a tener una situación de depresión, una enfermedad, trastornos diferentes en cuanto a la atención. Imagínate que una persona que está permanentemente acosada por algo externo, como ser, no sé, un animal que me quiere comer, yo no puedo tener la claridad mental o no puedo tener un correcto funcionamiento de mi sistema nervioso. Están las alertas prendidas. Nadie puede dormir y descansar cuando están las alertas prendidas. Por eso tenemos que aprender a regularnos, ¿sí? Hay ciertas cepas de probióticos como Lactobacillus y Bifidobacterium que podemos encontrar en los productos de Fusion que demostraron reducir niveles de cortisol en sangre actuando como ansiolíticos naturales. Esto lo podemos extraer también del alimento, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, la depresión está asociada con el déficit de omega 3, zinc, vitamina B9, B12 y una baja diversidad microbiana. Tengan en cuenta, tomen nota de esto, saquen captura. Por otro lado, la ansiedad está asociada con bajo magnesio, con exceso de azúcar, que se llama glicación, y con alta inflamación intestinal. Por otro lado, el TDAH, todo lo que yo les estoy hablando tiene base científica, ¿sí? Han hecho estudios para determinar esto. El TDA está asociado con deficiencia de hierro, zinc y exceso de colorantes o alérgenos alimentarios. Acá tenemos el tema de estos alimentos complejos, alimentos ultraprocesados que contienen estos elementos que terminan siendo tan dañinos. Tratar estos trastornos sin revisar la nutrición es como intentar apagar un incendio mientras alguien está tirando combustible del otro lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que prestar atención y sobre todo nosotros como asesores nutricionales, tener esa información nos ayuda a saber desde dónde abordar o cómo, qué preguntas hacer. Por otro lado, esto es un dato que les quería poner porque no había otro lugar en donde pudiera traer esta información y me alegra poder hacerlo, que tiene que ver con los sueños, con lo que soñamos, sí, porque reaccionan al estado de la microbiota, ¿sí? Una alteración en la fase REM del sueño, que es cuando se nos mueven los ojitos, ese movimiento ocular rápido, es la etapa donde ocurren los sueños más intensos, ¿sí? Largos y vívidos. Una microbiota desequilibrada, con disbiosis o con inflamación intestinal, alteran al cerebro mientras dormimos. Esto genera microdespertares en la mitad de la fase REM, lo que provoca que recuerdes los sueños con mucha más claridad o que los sientas exageradamente reales. Son esos sueños que te levantás con palpitaciones, que uno vio muy real y donde suelen suceder por lo general cosas medio trágicas, ¿no? Con el malestar estomacal, por ejemplo, se traducen pesadillas. Hay diversas investigaciones donde se estudia que el eje intestino-cerebro demuestra que estas molestias digestivas nocturnas, que a veces tenemos gases, pesadez, acidez o inflamación,
se manifiestan psicológicamente en el cerebro como pesadillas o sueños angustiantes. El cerebro procesa esa alarma física como real y la decora con un sueño estresante. O sea, no vamos a poder elegir a los que les gusten las películas de terror, ya los viendo comiendo de noche ultraprocesados, a ver si tienen sueños, algo que yo quisiera evitar a toda costa, ¿no? Porque después uno queda todo el día como mal por esas proyecciones mentales y tiene mucho que ver con esto. Entonces, eh, cuando se altera la microbiota, los niveles de neurotransmisores como la serotonina y el GABA se desregulan y esto altera los niveles de cortisol. Por ende, durante esos sueños, nuestro cuerpo está produciendo adrenalina también. Esto genera hiperactividad, estado de alerta, ¿sí? Que nos propician estos sueños extraños o caóticos. Así que ¿Qué si no hace alguien, falta más? No hace falta la camarita, unos perdón, auriculares bien buenos y ¿qué más? a ver, disculpen que ¿Qué ay, disculpen, ya la estaba silenciado el micrófono. Bien, entonces, si queremos evitar pesadillas, sueños o tenemos algún cliente, alguna persona que nos anuncia esta preocupación o lo detectamos en una conversación, le podemos también sugerir tener una mejor microbiota y nosotros tenemos esta respuesta. Entonces, o por otro lado, hay un estudio publicado en el Journal of Clinical Psychiatry de 2023 que pacientes con depresión resistentes a fármacos convencionales, al añadirle probióticos y multicepa y prebióticos, como la inulina, ustedes van a ver en Puyo muchos alimentos que tienen inulina de chicoria, por ejemplo, durante 8 semanas consecutivas a esta gente pudieron observar que el 64%, es un montón, redujo significativamente su puntaje en la escala de depresión de Hamilton, ¿sí? O sea que es para prestarle atención. El mecanismo que se identificó en esto fue un aumento en los niveles de butirato, una disminución de la interleucina, que es un marcador inflamatorio, y la regulación del cortisol matutino. Por ende, más estudios que avalan lo que estamos diciendo, ¿no? Para poder hablar con propiedad. Entonces, dentro de los nutricéuticos para el estrés y la ansiedad, nosotros contamos con la estrella de la noche, con el no estrés o el off, depende del país desde donde nos estés viendo, ¿sí? Porque es una fórmula que está diseñada específicamente para equilibrar el sistema nervioso y reducir la ansiedad y combatir el estrés diario sin causar somnolencia. ¿De qué manera? A través de la L-teanina más la glicina y el triptófano vamos a obtener la calma que el cerebro necesita para que funcione óptimamente sin estos disparos de las suprarrenales. La ashwagandha le va a dar la fortaleza a la mente para poder equilibrarse también. Disculpen chicos, si pueden cuando ingresan silenciar los micrófonos. Gracias, mis reyes. Por otro lado, el magnesio en molécula orgánica, con más el complejo de vitaminas D, le da los nutrientes al cerebro para que también pueda mantener esta estabilidad. Tengamos en cuenta que cada situación estresante, cada emoción que nosotros tenemos, nosotros lo vemos como emoción, como si fuera algo intangible, pero en realidad a nivel químico están sucediendo cosas, se producen hormonas, ¿sí? Y estas sustancias que pueden ser neurotoxinas o pueden ser benéficos, como el caso de los placebos y los nocebos, ¿sí? Mantiene entonces la sensación de equilibrio frente al estrés y la ansiedad, mejora la capacidad de relajación y la concentración, ayuda a regular los niveles de cortisol, como ya dijimos, y la forma de tomarlo se recomienda tomar por la noche antes de dormir, más o menos a la hora hace efecto, y en momentos de alto estrés, alta tensión. Te acaban de chocar, perdió tu equipo de fútbol favorito, no te estreses, te tomas un off, a la hora ya te vas a empezar a calmar, a veces ante una mala noticia. Para mí el off tendría que estar en el botiquín, porque es como un ansiolítico natural que nos podemos tomar sin tener ningún efecto secundario después, sin generar acostumbramiento ni dependencia. Así que chicos, el off deberían estar en todos los hogares. ¿Quién no tiene en algún momento alguna situación de estrés, ¿no es cierto? Gente que trabaja en oficinas pueden ofrecerlo también. Por el otro lado, la segunda estrella de la noche es el Yudelixir o HGH, porque contiene ¿qué? Tiene aminoácidos esenciales que dijimos antes que eran tan beneficiosos y necesarios para producir todos estos equilibrantes, y tiene resveratrol, la función principal, que es nutrir la glándula pituitaria, la hipófisis, estimula la secreción de la hormona de la juventud o la somatotropina, y esto genera un equilibrio glandular. Entonces, si nosotros necesitamos
sabemos que se traducen en hormonas, las sensaciones estas químicas que aparecen ante las emociones, cómo equilibrarlo teniendo bien la glándula de las que depende que estén despiertas todas las hormonas, las glándulas del cuerpo, perdón. Entonces, la glándula pituitaria, que es como el director de orquesta de todo el sistema endocrino, regula el equilibrio hormonal general que va a afectar directamente nuestro estado de ánimo y nuestra función cerebral. ¿Cuándo es el mejor momento de tomarlo? Cuando está funcionando más nuestro sistema endocrino, que es durante la noche, cuando se regula, cuando el cuerpo hace limpieza, cuando el cerebro detecta que si faltan grasas hay que reciclar células, ya sean adiposas o células defectuosas que durante esas horas de ayuno se hace autofagia y se rescata todo ese material que es necesario en este caso para la reparación de lo más importante, que es el sistema nervioso, porque es el que conecta y cómo se entera el cuerpo si está funcionando algo bien o está funcionando mal. Entonces, Diu de Elixir, tomarlo por la noche, como yo tengo acá, nos va a proveer todo este equilibrio del que puedo dar fe en mi cuerpo, cómo se me ha regulado a nivel hormonal, que da para otra charla y lo hemos visto ya en varios videos. Por otro lado, hablamos mucho de la microbiota, ¿no es cierto? El nutracéutico estrella para la microbiota intestinal es el Floralid, porque tiene no solo una combinación de probióticos, tiene 10.000 millones de bacterias en cada dosis. Entonces, si lo tomamos a lo largo de todo un mes, nosotros vamos a reequilibrar por completo nuestra microbiota intestinal y esto va a restaurarla, va a mejorar la absorción de nutrientes, por ende, también va a reducir la inflamación y va a fortalecer la barrera intestinal. Hemos hablado de diversas enfermedades de las que depende que esta barrera esté siempre sana y tengan en cuenta los factores que la deterioran. Por ejemplo, los ultraprocesados, ¿por qué? Porque todos tienen conservantes, colorantes, estabilizantes artificiales que no son alimentos digeribles, sino que simplemente ayudan a que el alimento pueda durar en góndola un montón de tiempo. O sea que es por fines de beneficio económico de las empresas que venden y distribuyen estos productos para que duren eso por más tiempo. Pero a nosotros no nos beneficia, ¿sí? No hay nada mejor que consumir alimentos orgánicos. Ay, Patricia, te está yendo el lapicito corazón y estás haciendo rayitas en la pantalla y yo no las sé sacar. Perdón. A ver si puedo anular eso. No puedo y no sé cómo, vamos a seguir adelante. Pero tené cuidado, Patrick, que me estás haciendo rayitas. Por otro lado, entonces, que lo que puede producir el deterioro de la microbiota es los antibióticos. Muchas veces yo sé que es necesario y necesitamos consumir antibióticos, sobre todo cuando estamos pasando por una situación de una infección, ¿no es cierto? Sobre todo una infección generalizada. Entonces ahí lo necesitamos sí o sí. No pasa nada. Tomamos el antibiótico, vencemos la bacteria que nos esté haciendo el daño, si es que nuestro propio sistema inmune no lo podía matar a esta bacteria y necesitamos ayuda, bueno, que esté esa ayuda, pero después reflotemos nuestra flora intestinal. ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando nuevamente el Floralib. Por eso Floralib lo tenemos que tener también como apoyo y irlo tomando. Yo lo tomo por lo menos 2 veces por semana como para mantener mi microbiota viva, ya que, ay, gracias, borraron las rositas, ya que no se va deteriorando a veces. Uno consume muchas veces algún alimento, alguna cosa, una galletita por ahí comprada, porque se da la vida misma, ¿no? Uno va a un cumpleaños a algún lugar y a veces hay alimentos que tienen algún ultraprocesado, tampoco nos vamos a privar de todo y no vamos a poder compartir una cena familiar o un casamiento o algo por andar evitando, no, comelo tranquilo, total tenés el Floralib y después la podés restaurar, ¿sí? Siempre recordá, con un prunes de por medio, barrés todo lo que está mal e instalás lo nuevo, nuevamente la flora que es lo que está bien. Voy a mirar acá en el chat que por ahí surgen preguntas. Por ahora no. Bien. Y encima es rico. Sí, Lau, es rico el Floralib. Muy bien. ¿Cuándo lo tenemos que tomar al Floralib? El ideal es en ayunas, después de haber pasado toda la noche haciendo la autofagia, reparándose, el sistema endocrino estuvo trabajando, el mejor momento es cuando se vació ya todo el aparato digestivo durante la noche,
ahí tomar el Floralib para que sea lo primero que absorba el intestino y se instale en la mañana, ¿sí? Antes de comer ningún otro alimento, restauramos la microbiota. ¿Por qué? Porque ella va a ser la que nos ayude a digerir los alimentos que van a venir después. Usemos la lógica y analicemos cuándo es el mejor momento de tomarlo en ayunas. Ahora, si la persona está haciendo ayuno intermitente y pasa muchas horas sin comer, también lo puede tomar de noche y va a tener el beneficio. Pero la mayoría de los mortales que van a ser sus clientes el día de mañana, por lo general comen de día y no comen de noche, entonces en primera hora de la mañana es el mejor momento para hacerlo, ¿sí? Ahora, si una persona está, por ejemplo, haciendo un tipo de depuración, una limpieza, lo puede consumir en algún otro momento si es que tiene que consumir otra cosa en ayunas o toma una medicación que sí o sí la tiene que tomar en ayunas. El Floralib corta el ayuno, sí, porque tiene nutrientes, porque tiene fibra. Entonces, por ejemplo, la gente que toma la T4, que la tiene que tomar en ayunas, después de media hora se toma el Floralib y después de otros 20 minutos por lo menos, recién ahí vuelve o empieza a comer, ¿sí? Bien, por otro lado, en Argentina no lo tenemos, pero no quería dejar de mencionarlo porque este nutracéutico, para los que cuentan, como la gente de Perú que acá está participando, el Provix, que tiene también 10.000 millones de probióticos lisados e inactivados, que se puede consumir con la comida caliente, tenés un guisito, un estofado, no sé, una pasta, le pones estos prebióticos que ayudan también, tiene muchos otros beneficios, como por ejemplo, regula el metabolismo, la grasa visceral, que por ahí es la más difícil de combatir y la que más en riesgo de infartos pone a la gente, también disminuye la inflamación sistémica que afecta al cerebro y mejora la respuesta al estrés oxidativo. Entonces, si nosotros queremos desinflamar el cuerpo, Provix es tu aliado, tu mano derecha, porque también tiene probióticos como el Floralib y no es necesario consumir los dos. Los que tengan las dos opciones pueden usar el Provix o el Floralib. No hace falta que usen ambos. Por otro lado, les traje las ideas de fuerza que ustedes pueden utilizar para instalar esta información que sería la implementación práctica, ¿no? Primero que nada, tener en claro que el cerebro necesita combustible de altísima calidad. Dijimos, aminoácidos, lípidos, micronutrientes, que son la materia prima para que estos neurotransmisores y la estructura neuronal se pueda reparar y regenerar. Segundo, la microbiota es el termostato del estrés y la inflamación cerebral, así que cuidarla es cuidar la mente. Productos como dijimos, Floralib o Provix ayudan a restaurar este equilibrio. Y tercero, la nutracéutica ofrece otras herramientas que ayudan muchísimo en la eficacia de tratamientos psiquiátricos, lo que no quita que tomen la medicación psiquiatra, sino que tomando estos nutrientes es muy probable que si ustedes siguen haciendo los controles psiquiátricos correspondientes, llegue un momento en el que les retiren la medicación porque ya el cuerpo está en equilibrio y no la estarían necesitando. Tuve un caso que comenté el otro día de esta chiquita que estaba con medicación psiquiátrica y una vez tomando el OFF durante 8 meses y obviamente nutriendo la microbiota, dejó totalmente la medicación. La misma psiquiatra le sacó y le retiró la medicación, una nena de 13 años, gracias a Dios, a mi forma de ver, rescatarla de eso porque el cuerpo genera después una dependencia de ese tipo de fármacos y no se pueden dejar de golpe tampoco. Así que la misma psiquiatra le fue bajando la dosis despacito a medida que veía que ella reaccionaba bien, porque lo más notorio fue que ya los síntomas de ataques de pánico no estaban y bien, por ese motivo es que se lo fueron retirando. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de tratar cuando alguien tiene alguno de estos trastornos digestivos? O no tratar, sino proponer, porque nosotros somos asesores, es evaluar el perfil inflamatorio, cuáles son los síntomas intestinales que tiene, porque el Floralib es suponiendo que el intestino fluye a diario, que está todo bien. Si esto no sucediera, primero le tenemos que dar el Prunex para ayudar a limpiar, que haya una buena fluidez, retirar todas esas toxinas que están adheridas en el intestino y después sí recién nutrir con Floralib o Provix. Y por otro lado, una vez que ya pasamos por esta etapa, retiramos los azúcares refinados, los emulsionantes y todo lo que tenga que ver con ultraprocesados, lo que tenga conservantes, y recién ahí vamos a tener éxito tratando tanto con el OFF como con el Yudelixir. Hacen falta los dos
no es que hacen falta los dos, pueden usar uno de ellos con el que más se sientan a gusto y depende también la intensidad de la necesidad que tengan. El Elixir es como más leve, es como para gente que no tiene un gran trastorno psíquico, pero que necesita equilibrarse hormonalmente porque su problema está más bien, no es que le cuesta pensar, sino que todo el tiempo está como con niveles de estrés un poco altos y esto le produce a nivel hormonal reacciones, ¿sí? Y cuando ya tiene problemas, neblina mental, ahí sí ya usamos más el off, que va a tener nutrientes más específicos para el cerebro, para el sistema nervioso, y nos va a ayudar a que podamos tener mayor respuesta, por lo menos en que ya no esté esa mente tan alterada todo el tiempo. Yo le llamo el piqui, 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 que es cuando el cerebro habla todo el día con uno y uno por ahí no quiere hablar con él, pero te tira ideas y te está hablando de cosas que por ahí vos querés no mirar en algún momento, que te querés concentrar en otra cosa y no te deja porque está el piqui piqui ahí. Ahí usamos el off y todo ese piqui piqui descansa y podemos enfocarnos en lo que nosotros querramos. Por eso se le llama como el off es para el enfoque. Al igual que el on también, que es muy bueno, es productivo y también sirve en casos de estrés. Yo recomiendo ambos dependiendo de lo que quiero lograr, pero el off es el que más reduce el estrés, por eso lo utilizamos en este caso y lo recomendamos más que el on. Entonces, para suplementar estratégicamente, por la mañana, magnesio más probiótico, o sea, el Floralib, por la tarde o noche el estrés o el off para reducir el cortisol y mejorar el sueño para poder garantizar como todo un día sin sobresaltos a nivel adrenalina. ¿Sí? Eh, Esto ha sido lo último. Vamos a responder preguntas si es que tienen, así que me van informando. En todo caso, lo van a poder volver a ver y repetir a través de YouTube. Suscríbanse, denle la campanita para que puedan enterarse de todas las novedades y los temas que venimos hablando en nuestro canal de Fusion Lovers. Así que bien, ahí los leo, a ver si hay mensajitos. Hola Estelita, esto ayudaría también para las personas con TDAH. Sí, claro, corazón, y en niños sobre todo. Y al ser desinflamatorio, sirve para adelgazar la panza. Siempre que vos nutras tu microbiota, vas a tener una mejor digestión, por ende vas a estar desinflamado, ya que la disbiosis se produce por la alteración de la microbiota, ¿no? Esta pancita inflamada, pues sobre todo con gases, mucha hinchazón. Si están notando que tiene muchos gases, es probable que haya algún desequilibrio ahí. Por ende, pueden darse cuenta si tienen algún trastorno, mucho estrés y demás, que podría ser ese el origen. Entonces siempre tenemos que buscar el equilibrio, tengamos trastornos o no, de nuestra microbiota y nuestro sistema intestinal, porque hay gente que se brota la piel, hay gente que se brota, no se brota, sino que le afecta a los pulmones, produce como flema el querer sacar las toxinas de ahí, y otras personas que no tienen ninguna de esas dos cosas pueden tener alteraciones a nivel psíquico, que les cuesta concentrarse, que tienen... ¡Ay, qué linda que estás, Ismena! Ahí te veo en la imagen. Mi vida, bella, bella. Ismena bajó 15 kilos solo con la BioProfit. La verdad que es alucinante su resultado, el cambio que ha hecho es otra persona, ahora es una niña. Era una señora y ahora es una niña. Bueno, tenemos muchos testimonios con respecto a todos estos productos nutracéuticos y sí, como en la primera parte estuve hablando del TDAH-ISME, después cuando reveas la clase ahí te vas a enterar bien, pero básicamente lo que necesitamos es limpiar el intestino, nutrir bien esa microbiota y darle al cerebro la grasa que necesita, ¿sí? Grasa buena, saludable, que si lo traducimos en lo alimenticio hablamos de aceite de oliva, hablamos de grasa animal también, ¿sí? Las grasas saturadas, que tienen muy mala prensa y en realidad es alimento directo para el cerebro. Así como la palta también, son grasas saludables de origen vegetal, pero no siempre es suficiente cuando hay otras carencias nutricionales, ¿no? Necesitamos darle un poquito más de refuerzo. Yo soy muy fan de la grasa de pescado, ¿sí? El salmón, los salmónidos tienen mucha grasa, comerse esa grasita, o el caracú, que es tan rico para mí, no sé cómo le llaman en otros países, acá en Argentina le decimos caracú, a la médula que está dentro del huesito, como del osobuco o la pata de la vaca, esa grasita
es fabuloso el nutriente para nuestro cerebro. Así que a no tenerle miedo, consumir grasa en todas sus comidas, lo que tienen que evitar sí son las harinas y los azúcares, que son las que secuestran esa grasa y generan inflamación en lugar de poder usarlo como nutriente para el cerebro, ¿sí? Piensen eso. Cuando estas grandes cadenas que te venden la grasa, la carne, como ya sabemos, entre dos panes, ese pan es como que secuestra esa grasa buena que podría estar alimentándote y lo termina convirtiendo en una comida chatarra. Chicos, yo el día que descubrí que las hamburguesas se pueden comer usando la lechuga para agarrar la carne, como hamburguesas y está buenísimo. Pruébenlo, anímense. En Perú le dicen tuétano al caracú. Sí, tuétano, exactamente, es eso mismo. Ahora sí entiendo, dice Patri. Perfecto, a mí me encanta el caracú con un poquito de sal. Recuerden que para estar bien nutrido el cerebro, lo único que necesita el cuerpo es proteína, grasa y sal. ¿Sí? Mientras eso no falte, así que pueden comer chicharrones sin culpa. No le pongan pan, eso sí, pero pueden comer chicharrones sin culpa. Bueno, chicos, a ver si hay más, si hay alguna otra consulta. Si no, ya damos por terminada la clase de hoy, que somos fan de las clases lo más cortitas posibles. En todo caso, la pueden rever y sacarse otras dudas. Y si no, me contactan, ya saben, o pueden dejar mensajito abajo del video haciendo consultas que yo las puedo ir respondiendo y de paso nos enteramos todos, ¿sí? Bueno, mis amores, los quiero muchísimo. Nos volvemos a encontrar en una próxima clase y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Compartan esto e inviten a otras personas a ir descubriendo cada vez más de la cantidad de formas que tenemos de ayudar a cada vez más personas con esto que hacemos y amamos, que es Fusion. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Gracias por gracias, estar. Estela. Gracias, Estela. Gracias.